Varadari Yashodanandana Sasanarajana Yamuna Tira Vanachari Kunja Vihari Jai Radha Vihari Gopi Chandra Giri Varadari Gopi Chandra Giri Varadari Raja Janarajana Dana Dhanaranjana Tira Vanachari Jamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Giri Varadari Gopi Janavallabha Varadari Yasudhanandana Raja Janaranda Yashodhanandana Raja Dhanaranjana Janaranda Vanachari Janatira Vanachari Janatira Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Giri Varadari Gopi Janavallabha Giri Varadari Yashodhanandana Raja Janarajana Yashodhanandana Raja Yashodanandana Sasanarajana Janarajana Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Kunja Vihari Jaya Jayarada Madhava Kunja Bihari Radha Kunja Vihari Jaya Jayarada Radha Madhava Kunja Kunja Vihari Bihari. Bueno, Hare Krishna, bienvenido nuevamente Prabhu Chitrak, hoy con el Srimad Bhagavatam. Como es costumbre, estamos en el canto 3, en el capítulo 9, desde el verso 18 al 23. Entonces, muchas gracias por aceptarnos, poder estar acá en el grupo de Zoom. Así que agradecido de poderlo tener y escucharlo. Así que Hare Krishna, bienvenidos todos. Hare Krishna. Hare Krishna. Bien. Bueno, somos todo oídos. Hare Krishna. Bueno, como siempre, agradezco a Prabhu Nupal que siempre está impulsando este entusiasmo por el Krishna Katha. Y bueno, obviamente quiero agradecer a todos ustedes, los miembros de esta comunidad que siempre están presentes en los encuentros. Es una alegría enorme poder reunirme junto a todos ustedes para hablar del Srimad Bhagavatam. Bueno, en primer lugar quisiera ofrecer unas oraciones. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Harmati Satswami Tirame Om Agyanati Mirandasya Gyanangena Shlakaya Chakrumitam Yenata Shri Gurave. Bueno, como ustedes saben, nosotros, los seres humanos, tenemos muchísimas necesidades. Por el aspecto físico, por el hecho de tener un cuerpo, tenemos necesidades materiales y también en el sentido espiritual, desde el punto de vista de nuestra verdadera identidad como almas, tenemos la necesidad de alcanzar la perfección de la vida espiritual. Y para alcanzar esa perfección es que hace miles y miles y miles de años contamos en la Tierra y en diferentes partes del universo con el conocimiento védico.
Cuando uno estudia textos como el Bhagavad Gita, como el Srimad Bhagavatam, desde el punto de vista académico occidental, podríamos decir que estos textos son tanto religiosos como también filosóficos. Religiosos, por un lado, porque establecen un punto de prácticas para que los seres vivientes, para que las almas espirituales, individuales, podamos revivir nuestra relación eterna con Krishna. Pero también estos tipos de textos, como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, pueden ser leídos filosóficamente en el sentido de que exponen doctrinas metafísicas, antropológicas, éticas, nociológicas, lingüísticas, políticas, etc. Entonces, en todo este conocimiento que nos encontramos en las yastras, tenemos también la parte cosmológica. Es decir, en el Srimad Bhagavatam nos encontramos con el proceso por el cual se van desplegando por emanación los diferentes universos materiales. Y hoy, en particular, vamos a hablar de un conjunto de oraciones que el primer ser creado de este universo, Brahma mismo, ofreció a la personalidad de Dios, Sri Vishnu, al comienzo de la creación. Específicamente, el canto tercero del Srimad Bhagavatam, capítulo 9, el texto que va del 18 a 23, el conjunto de textos que van desde el 18 al 23. Pero para llegar a este punto y poder de alguna manera efectuar una lectura de estas oraciones que ofrece Brahma, el primer ser creado, a Sri Vishnu, la personalidad de Dios, quiero hacer una síntesis de lo anterior para dar cuenta de todo este proceso cosmológico del que hacía referencia hace unos momentos. Bueno, en primer lugar, hay un micrófono que está abierto y se escucha como un ruido metálico. Gracias, muy amable. Entonces, nosotros sabemos, en base a la lectura del Srimad Bhagavatam, que Krishna no es un hombre común, Krishna no es un personaje famoso del pasado que aparece en textos muy antiguos, tampoco Krishna es un semidios más del panteón hindú, menos que menos Krishna es una manifestación temporal o ilusoria del Brahman impersonal, y tampoco, para la filosofía Gaudiya Vaishnava, Krishna no es un avatar de Vishnu, sino que en base a lo que leemos en el Srimad Bhagavatam, Krishna es la suprema personalidad de Dios original. Krishna es la fuente de todas las expansiones. Entonces, como explica el Chaitanya Charitamrita, la primera expansión de Krishna es Balaram mismo, que en Goloka Vrindavan lleva a cabo el pasatiempo de ser el hermano mayor de Krishna. Krishna es conocido como hijo de Devaki, obviamente hijo adoptivo de Madre Yasoda y de Nanda Maharaj. Él es hijo de Vasudevi Devaki, y Balaram es conocido como el hijo de Rohini. Balaram nace un poquito antes que Krishna, acá en el planeta Tierra, y es el hermano mayor. Cuando leemos las Yastras, vemos que Balaram es idéntico a Krishna en su fisonomía, pero completamente idéntico, con la única diferencia de que Sri Balaram, y aclaremos esto, dentro de muy pocos días tenemos el advenimiento de Sri Balaram. Acá en Argentina creo que es el 19 de agosto, si no me equivoco. Así que ya vamos introduciendo conciencia de Balaram desde hoy, que es viernes. Nos preparamos para la semana que viene. Entonces, como decía, para la filosofía Gaudiya Vaishnava, Krishna no es un hombre común, Krishna no es un semidios, Krishna no es una manifestación del Brahman impersonal, y Krishna no es tampoco una expansión de Vishnu. Krishna es la suprema personalidad de Dios original, y de él se expande Balaram. Balaram es idéntico a Krishna, pero con la tez más clara. Balaram es de piel blanca, mientras que Krishna es de piel más oscura. Bueno, en el Srimad Bhagavatam, en el Chaitanya Charitamrita, se explica que de Balaram surgen un conjunto de expansiones
en el nivel de Vishnu Tattvas. Esto hay que aclararlo porque según las Shastras tenemos, por un lado, las Shiva Tattvas y las Vishnu Tattvas, ¿sí? O sea, las expansiones Shiva Tattva o Shivatma somos nosotras, somos las almas espirituales individuales, que tenemos la tendencia a caer bajo el dominio de la energía ilusoria, como es el caso de nosotros, que nos encontramos en el mundo material, que muchas veces nos identificamos con el cuerpo y todo lo demás. Pero hay un conjunto de expansiones de Krishna que surgen a partir de Balaram, que son Vishnu Tattvas. Y esto quiere decir que no son almas individuales comunes, sino que son expansiones que están a la altura, en sentido ontológico, de la suprema personalidad de Dios. Son réplicas de Dios mismo, son expansiones de Dios mismo. Y que a diferencia de nosotras, las almas condicionadas, esas expansiones Vishnu Tattva nunca caen bajo el control de la energía ilusoria. Entonces, Krishna se expande en Balaram. De Balaram hay un conjunto de expansiones Vishnu Tattvas, y dentro de ese conjunto de expansiones Vishnu Tattvas hay una en la que tenemos que detenernos, que es muy importante, que es Mahavishnu. Cuando Mahavishnu duerme, de sus poros salen los universos materiales. Luego Mahavishnu se expande en otro Vishnu Tattva, que es Garbhodakaya Vishnu, y esta expansión de Vishnu entra en todo y cada uno de los universos y llena la mitad de cada universo material de agua. Y esta forma de Vishnu, conocida como Garbhodakaya Vishnu, se recuesta sobre Ananta Shesha, que es también una expansión de Balaram, que tiene forma de una serpiente de miles y miles de cabezas. Pues bien, de este Vishnu Tattva, que es Garbhodakaya Vishnu, en el ombligo de Garbhodakaya Vishnu sale un tallo, y de ese tallo crece una flor de loto. Y de esa flor de loto, que surge de Garbhodakaya Vishnu, se manifiesta Brahma, el primer ser creado. El Brahma, que lo conocemos como un semidios de 4 cabezas. Y acá hay que aclarar algo. Krishna es la suprema personalidad de Dios, de él viene Balaram, de Balaram vienen los demás Vishnu Tattvas, de esos Vishnu Tattvas después viene Mahavishnu, Garbhodakaya Vishnu, Kshirodakaya Vishnu. Del ombligo de Garbhodakaya Vishnu surge el tallo de la flor de loto de la que nace Brahma, pero en general explica el Srimad Bhagavatam que Brahma no es un Vishnu Tattva. Brahma es un semidios y no está a la altura de la suprema personalidad de Dios. La filosofía Gaudiya Vaishnava no es politeísta, es monoteísta. Entonces tenemos que entender que Brahma no es un Vishnu Tattva. Brahma es una entidad viviente como nosotros, un alma individual, que a diferencia de nosotros, Brahma tiene un cuerpo con un solo elemento. Brahma tiene un cuerpo de inteligencia, según el Srimad Bhagavatam. Y el Brahma de nuestro universo en particular tiene 4 cabezas. Pero hay Brahmas de otros universos que tienen muchas más cabezas que el de nuestro universo. Ahora bien, cuando Brahma, que nació de la flor de loto, que surgió del ombligo de Garbhodakaya Vishnu, acababa de nacer, al momento de nacer, Brahma estaba sumamente confundido. Brahma estaba en un muy alto estado de confusión, porque él no comprendía su identidad, él no sabía quién era, tampoco él conocía cuál era su función, ni entendía tampoco con qué propósito él había venido al mundo. Pero el señor Vishnu, sin ser visible hasta ese momento, y a través del sonido, le dijo a Brahma, instruyó a Brahma con las palabras tapa, es decir, él le indicó a Brahma que tenía que hacer austeridades. Y Brahma, por muchísimos años de su vida, porque la vida de Brahma es muchísimo más extensa
en la vida de los seres humanos, durante muchísimo tiempo de la vida de Brahma, él hizo austeridades, él hizo penitencia, y así es como finalmente, una vez complacido con Brahma, el señor Vishnu se hizo visible. La suprema personalidad de Dios se hizo visible ante este primer ser creado, que es el señor Brahma, que no es un Vishnu Tattva, no es la suprema personalidad de Dios, sino que es la más elevada de todas las almas individuales dentro de este mundo material. Entonces, cuando Brahma ve al señor Vishnu, comienza a ofrecerle oración, que son las que se despliegan en esta serie de shlokas que estamos hoy analizando. En las oraciones que Brahma, una vez que termina de hacer austeridades y una vez que el señor Vishnu se siente complacido y permite que Brahma lo vea, en el momento en que Brahma ofrece oraciones a Vishnu, lo que le dice a Vishnu es que Vishnu es trascendental. Esto quiere decir que la forma de Vishnu es completamente espiritual, es eterna y nunca cae bajo el control de la materia. Y a su vez, cuando Brahma ofreció oraciones, se refirió a Vishnu glorificándolo como aquel que posee 6 opulencias. De ahí el término sánscrito, la palabra Bhagavan, el que posee 6 opulencias. O sea que Vishnu, al ser trascendental, al ser espiritual, al no ser contaminado por la materia, al tener una forma que es completamente eterna, plena en conocimiento y bienaventuranza, es el ser más bello, el más fuerte, el más famoso, el más rico, el que tiene más conocimiento y el mayor grado de renunciación. Esas son las 6 opulencias principales que posee la suprema personalidad de Dios. Y Brahma, al glorificarlo, también se refiere a Vishnu como la manifestación del tiempo eterno y la fuente de todos los mundos. La palabra tiempo en sánscrito es el término kala, es uno de los conceptos filosóficos que aborda el estudio del Bhagavad Gita. Como sabemos, según el Gita, el tiempo es eterno, el tiempo es el que finalmente todo lo devora, no hay ningún imperio que haya resistido el paso del tiempo, no hay ningún cuerpo material que resista el paso del tiempo, finalmente el tiempo todo lo aniquila, todo lo material está de alguna manera sumergido en la temporalidad. Y también el Bhagavad Gita confirma esto que dice Brahma cuando Krishna dice en el texto 8 del capítulo 10, yo soy la fuente de los mundos materiales y espirituales, todo ha emanado de mí, y los sabios que saben esto perfectamente me adoran con todo su corazón. Entonces Brahma, cuando termina de hacer austeridades, cuando finalmente Vishnu se hace visible, Brahma le ofrece oraciones diciéndole a Vishnu que es trascendental, que tiene 6 opulencias, que es el tiempo eterno, que es la fuente de todos los mundos, y también le dice que él desciende a este mundo por su propia voluntad. Cuando la suprema personalidad de Dios desciende a este mundo, se lo denomina avatar, el que desciende. La suprema personalidad de Dios viene a este mundo, según Brahma, por su propia voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe un poder que pueda atar al Señor Supremo, que no hay un poder que pueda obligar al Señor Supremo, que no hay un poder de ningún tipo material que pueda someter al Señor Supremo. De hecho, uno de los nombres de la Suprema Personalidad de Dios es Ajit, el inconquistable. No hay ningún poder material, no hay ningún poder de este mundo que pueda someter a la Suprema Personalidad de Dios y que pueda forzar a la Suprema Personalidad de Dios a hacer algo. Es decir, cuando el Señor Supremo como avatar viene a este mundo, Él lo hace libremente, Él lo hace por su propia voluntad. Generalmente, los avatar en el rango de Vishnu Tattva que aparecen en este mundo material lo hacen a partir de la forma de Vishnu que es Kshirodakashayi Vishnu, que es quien se expande también como Paramatma. Pero cuando a este mundo material desciende Krishna,
Él no es un avatar más, él no se expande de Kshirodakaya y Vishnu, sino que, como dice el Bhagavatam, Krishna es tu Bhagavan Swayam. Krishna es la fuente de todos los avatares. En cambio, cuando hay algún avatar que viene a este mundo en el rango de Vishnu Tattva que no sea Krishna, bueno, pues bien, se manifiesta a partir de Kshirodakaya y Vishnu. También en sus oraciones, Brahma dice que cuando el Señor Supremo desciende al mundo material, ejecuta lilas, ejecuta pasatiempos. Y estos pasatiempos, al igual que la Suprema Personalidad de Dios, son completamente trascendentales y no tienen nada de material y se manifiestan a partir de la potencia interna del Señor. ¿Esto qué quiero decir? Según la filosofía de Chaitanya Mahaprabhu, la Suprema Personalidad de Dios tiene tres grandes potencias. La energía inferior, que es la energía material, la energía superior, que es la energía espiritual, y la energía marginal, que somos las almas individuales. La energía superior de Krishna, la energía espiritual de Krishna, manifiesta los mundos espirituales, los distintos planetas que hay en el mundo espiritual. La energía inferior de Krishna manifiesta todos los universos materiales. Y nosotras, las almas espirituales, que somos energía material, si olvidamos nuestra relación con Krishna, entonces somos almas que estamos dentro de la energía material, girando dentro del ciclo del nacimiento y la muerte. Y si revivimos nuestra relación con Krishna, ascendemos directamente al mundo espiritual. Entonces, los pasatiempos de Krishna son completamente espirituales y están bajo el control de su energía interna, no de la energía material. Y en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, tal como es, titulado El conocimiento trascendental, Krishna dice que aquel que conoce la naturaleza trascendental de su forma, de su nacimiento y de sus actividades, se libera del ciclo del nacimiento y la muerte y vuelve a la morada suprema. Este punto es muy importante y Brahma también lo está glorificando. Bueno, cuando Brahma está orando a Krishna, también dice que Krishna, que la suprema personalidad de Dios, que Vishnu, en este caso, a quien él ofrece oraciones, es el objeto de adoración más elevado. En el Bhagavad Gita, tal como es, tenemos el capítulo 17, las divisiones de la fe, y ahí se explica que según el estado de conciencia que cada uno tiene, uno se siente más naturalmente inclinado a adorar algún tipo de entidad, ¿sí? Por ejemplo, las personas que están bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia, dice el Bhagavad Gita que adoran fantasmas y espíritus. Las personas que están en la modalidad de la pasión, a veces adoran a seres humanos o incluso a otro tipo de seres. Algunos que están, por ejemplo, situados en la modalidad de la bondad, adoran a ciertos semidioses, y cuando uno se encuentra ya en el estado trascendental, adora a la suprema personalidad de Dios. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que según el estado de conciencia que uno tenga, va a adorar a diferentes seres. Y de todas las adoraciones que existen, la adoración de la suprema personalidad de Dios es la más elevada. Es mucho más elevado que adorar espíritus, es mucho más elevado que adorar a seres humanos, y es mucho más adorado que adorar semidioses. Aunque en una conversación del Srimad Bhagavatam entre el señor Shiva y su esposa Parvati, el señor Shiva dice que adorar al Vaishnava es más elevado que adorar a Suprema Personalidad de Dios. Pero bueno, eso ya es una categoría diferente en cuanto a los seres de adoración. Bien, entonces también Brahma, al orarle a Vishnu, le dice que él es el disfrutador de todos los sacrificios. Y esto coincide con lo que dice Krishna en el texto 29 del capítulo 5 del Bhagavad Gita. Bhaktaram yagya tapasam sarva loka maheshwaram suhridam sarva bhutanam yaktvaman shantim richati. Krishna dice en el Gita, aquel que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el supremo disfrutador de todo sacrificio y austeridad, como el supremo controlador de todos los planetas y semidioses,
y como el mejor amigo y bienqueriente de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos, de los sufrimientos materiales y alcanza la paz. Entonces, las oraciones de Brahma coinciden con las instrucciones de Krishna en el Bhagavad Gita en estos puntos, y también en otro punto más, que Brahma le dice a Vishnu que él es el único amigo, ¿sí? Como decía el texto del Bhagavad Gita. El Señor Supremo es el Supremo Disfrutador, el Supremo Controlador y el Amigo Supremo. Y además también dice Brahma, al orar a Vishnu, que él es el alma de todo. Ahora, este punto es muy importante y al final de la clase vamos a volver a hablar de él. Y al final, Brahma le dice que el Señor Supremo es el benefactor de todas las almas entregadas. Entonces, como vimos, en los seres humanos tenemos necesidades materiales y espirituales. Dentro de nuestra necesidad espiritual más elevada está alcanzar la perfección en la vida espiritual. Para eso tenemos el conocimiento védico. En el conocimiento védico hay instrucciones filosófico-religiosas y entre ellas tenemos la descripción de tipo cosmológica. Hoy hablamos cómo a partir de Krishna se expande Balaram, cómo desde Balaram surge el resto de los Vishnu Tattvas, hasta llegar a Mahavishnu, de Mahavishnu a Garbhodakaya y Vishnu, de Garbhodakaya y Vishnu surge Brahma. Brahma no es un Vishnu Tattva, sino un Shiva Tattva. Como Brahma al principio está confundido, el Señor Supremo lo instruye en que ejecute austeridades. Brahma lleva a cabo austeridades por muchísimos, de miles de años de los semidioses, y ahí él puede ver al Señor Vishnu, y él le ofrece oraciones a Vishnu, diciendo que Vishnu es trascendental, que posee 6 opulencias, que es el tiempo eterno, la fuente de todos los mundos, que desciende al mundo material por su propia voluntad, que sus pasatiempos en este mundo se manifiestan a partir de su potencia interna y son completamente trascendentales, que cuando Vishnu desciende expone los principios del Dharma, el camino hacia la perfección más elevada, que Vishnu es el objeto de adoración más elevado, el disfrutador de todos los sacrificios, que es el único amigo y alma de todos, que es el sustentador de todos y que es el benefactor de todas las almas entregadas. Y al final de las oraciones que Brahma ofrece a Vishnu, recién al finalizar sus oraciones, Brahma le hace un pedido a la Suprema Personalidad de Dios. Brahma le pide al Señor Vishnu que sea misericordioso con él. Brahma le pide a Vishnu que le dé la capacidad de poder ordenar el universo material, pero además Brahma no solamente le pide a Vishnu que le dé su misericordia, Brahma no solo le pide a Vishnu que le dé el poder para poder llevar a cabo su servicio como arquitecto del universo, sino que además Brahma le pide a Vishnu no quedar condicionado por la actividad de la creación. Es decir, Brahma le pide a Vishnu que le dé la capacidad de no caer en el ego falso, considerándose a sí mismo el ser supremo de este universo por haberlo ordenado. Entonces, llegamos a la parte final del encuentro de hoy. Cuando nosotros estudiamos el conocimiento védico, vemos que los Vedas dicen que la vida tiene 4 grandes metas: Dharma, Artha, Kama y Moksha. Es decir, desarrollar nuestros deberes morales y espirituales, desarrollarnos en el crecimiento económico, disfrutar reguladamente de los sentidos y finalmente alcanzar la liberación. De estas 4 grandes metas que tiene la vida humana, según el conocimiento védico, alcanzar moksha, alcanzar la liberación, es decir, hacer que nosotros, que somos almas espirituales, salgamos de la reencarnación y volvamos al mundo espiritual, junto a la Suprema Personalidad de Dios, para revivir nuestra relación eterna y amorosa con Él, es la perfección más elevada. Entonces, para alcanzar la meta más elevada, que es moksha, la liberación, es necesario el conocimiento teórico de las shastras y la actitud práctica del sadhana y del servicio.
Entonces, el conocimiento teórico de las Shastras no nos va a liberar. El haber leído alguna vez en la vida el Bhagavad Gita no nos va a liberar. El haber en algún momento escuchado alguna clase tampoco nos va a liberar. Es importante que leamos las Shastras, es importante que estudiemos las Shastras, es importante que compartamos el conocimiento de las Shastras entre Vaishnavas, pero para alcanzar la liberación, con la teoría no alcanza. Hay que poner en práctica el sadhana, hay que levantarnos temprano, ofrecer reverencias y oraciones al maestro espiritual, a la asociación discipular, cantar nuestras rondas, tomar el darshan de las deidades, escuchar clases, ofrecer oraciones, ofrecer reverencias, ofrecer alimentos, tener, otro punto muy importante, algún servicio dentro de la comunidad Vaishnava, para poder tener siempre sadhusanga y así tener entusiasmo. Entonces, tanto el conocimiento teórico de las Shastras como la puesta en práctica del sadhana bhakti y del servicio devocional en el contexto de la comunidad de los Vaishnavas es lo que nos va a permitir alcanzar gradualmente la liberación, ¿sí? Entonces, Brahma, al principio de la manifestación cósmica, como comentábamos brevemente, estaba confundido, pero aunque al principio él no pudo ver a Vishnu, Vishnu lo instruyó y Brahma ejecutó austeridades, lo cual le permitió ver al Señor Supremo y hoy ofrecerle oraciones. Pero la confusión o la dificultad no es algo que haya pasado Brahma únicamente porque cuando él surgió era el primer ser material del universo, no había otros seres materiales, no había puntos de referencia. Entonces, lógicamente, Brahma no sabía quién era, no sabía cuál era su función, no sabía cuál era el sentido de su existencia. Pero no solamente él tiene esa confusión, a veces nosotros también estamos confundidos. A veces, cuando leemos las Shastras, vemos que ser devoto puro es algo muy elevado, algo que no es muy fácil. Como comentamos en el último encuentro, que hablábamos el primer domingo de este mes del capítulo 7 del Bhagavad Gita, mediante la práctica de la vida espiritual, Krishna muy fácilmente te puede dar opulencias y placeres materiales. Krishna muy fácilmente te puede dar poderes místicos. Krishna muy fácilmente te puede dar liberación en el Brahman impersonal. Pero muy difícilmente Krishna te da amor puro por él. Porque el amor puro por Krishna pone a Krishna bajo el control de su devoto. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que no es fácil ser un devoto puro. O sea, para algunos tal vez es más sencillo por su karma, por su avance, porque reciben bendiciones, pero en general, para las personas comunes que estamos muy condicionadas y que tenemos muchas anartas, como es mi caso, no es nada fácil. Y cuando uno ve los estándares que establecen las Shastras, uno a veces se le hace la vida espiritual cuesta arriba. Parece que el objetivo es muy difícil de alcanzar y uno corre el riesgo de desanimarse. Pero la realidad es que si a pesar de todas nuestras anartas, es decir, de todas nuestras contaminaciones, y si a pesar de todos nuestros defectos, en nuestro corazón somos sinceros, Paramatma, que está en el corazón, va a permitir que todos los obstáculos sean removidos. Es decir, a veces uno puede ponerse pesimista, a veces uno puede perder el entusiasmo, pero en realidad esa no es la conciencia correcta. Porque en el fondo hay que saber desear el avance en la vida espiritual. Y Paramatma está en el corazón de todo. Él no discrimina a nadie. Está en los cuerpos de los animales, de los vegetales, de los humanos, de los semidioses, de todas las formas de vida, ahí está Paramatma. Y si en algún punto estamos ya cansados de la vida material, y si en algún punto creemos que hay algo superior, y si en algún punto queremos restablecer nuestra relación con Krishna, los obstáculos que puede haber, dice el Bhagavatam, se resumen al tamaño de agua de la huella que deja la pisada de un ternero. O sea, los océanos y océanos y océanos de obstáculos materiales que nos impiden ser devotos puros, cuando en nuestro corazón
hay un deseo sincero de avance espiritual, la suprema personalidad de Dios reduce todos esos obstáculos que son como mares de obstáculos a la poquita cantidad de agua que cae en la huella que deja en la tierra pisada de un terreno. Acá el punto en la vida espiritual es saber desear bien. Si sabemos desear bien, Paramatma nos abre todas las puertas al avance espiritual. Nosotros tenemos que desear correctamente y Paramatma hace el resto. Nos manda un maestro espiritual, nos manda devotos sinceros, nos da algún servicio que sea acorde con nuestra naturaleza. Y uno, en ese contexto, con el maestro espiritual, con los Vaishnavas, se entusiasma para el sadhana, se entusiasma para el servicio, y uno gradualmente recuerda a Krishna y nunca lo olvida. Y no solamente que uno sirve por deber, sino que además hay un placer enorme, y además es trascendental. Y se vuelve una motivación esa bienaventuranza que encontramos en la práctica del Bhakti para seguir firmes y para seguir avanzando. Brahma al principio se sentía solo. Brahma al principio se sentía confundido. Nosotros no somos el primer ser creado del universo, estamos rodeados de un montón de personas, de un montón de actividades, de un montón de cosas que ya están creadas, tanto por Brahma como por otros seres, incluyendo los seres humanos, pero aún así podemos desanimarnos, podemos confundirnos, pero aunque nos parezcan muy difíciles los obstáculos de la vida espiritual, si deseamos correctamente el hecho de avanzar, Paramatma remueve todos los obstáculos. Paramatma mismo hace todos los arreglos, encontramos un maestro espiritual que nos motive, encontramos Vaishnavas que nos motiven, encontramos pasajes de las Shastras que nos motivan, encontramos algún servicio acorde a nuestra propia capacidad psicofísica, hay un montón de entusiasmo en la vida espiritual y así progresamos. Y no solamente progresamos en base al deber, sino como Krishna dice en el Bhagavad Gita, en el texto 2 del capítulo 9, que este conocimiento es el rey de la educación, el más secreto de todos los secretos, y se practica con alegría. Y los miembros de ISKCON sabemos muy claramente eso. Para nosotros el proceso trae muchísima felicidad. Cantar Hare Krishna, con cártalas, bridangas, mientras cantamos, recordamos los lilas de Krishna, queremos estar ahí para darle a Krishna todo nuestro amor. Escuchamos clases filosóficas que nutren nuestra inteligencia, que nos dan entusiasmo y sobre todo tomamos prasadam. Entonces vemos las formas de las deidades, ofrecemos oraciones, o sea, es un proceso, como escuché una clase de Su Santidad Jayapataka Swami en el templo de Andonaegui en Buenos Aires, el proceso del Bhakti Yoga tiene su sukam, super felicidad, decía él. Y es un hecho que es así. A veces puede parecer que hay obstáculos, pero eso sucede cuando la conciencia está un poco baja. Cuando hay el deseo sincero de avanzar, Paramatma hace todos, pero todos los arreglos. Y la vida espiritual se vuelve progresiva y además también muy, pero muy placentera. Y uno se siente muy feliz en este proceso y se siente muy agradecido. Uno se siente muy agradecido con el Guru que nos ha iniciado, uno se siente muy agradecido con los devotos que nos instruyen, que nos ocupan en servicio, uno agradece a Krishna por poder levantarse temprano y antes de cualquier actividad material absorbernos profundamente en la yapa, en la lectura del Bhagavatam, en ofrecer reverencias y oraciones a la deidad. Esta vida de conciencia de Krishna, proceso del Bhakti Yoga, es trascendental en todo sentido. Hay filosofías que dicen que vamos a alcanzar la perfección recién cuando nos liberemos. Hay religiones que dicen que vamos a alcanzar la bienaventuranza cuando nos salvemos. Pero en la práctica del Bhakti Yoga encontramos un néctar trascendental aquí y ahora. No hay que esperar demasiado a un futuro lejano. Aquí y ahora. Cuando cantamos Hare Krishna, cuando participamos del Krishna Katha, cuando recordamos los pasatiempos de Krishna en nuestro corazón y deseamos formar parte de esos pasatiempos para darle a Krishna y a sus amigos todo nuestro amor, ya en este plano material ya experimentamos una felicidad que es trascendental. Y lo que viene, cuando nos liberemos, es todavía mejor.
Así que este es el proceso que nos trajo Srila Prabhupada. Entonces, otro punto importante que les quiero comentar, que para alcanzar la iluminación, Brahma tuvo que hacer austeridades y penitencias muy pesadas. ¿Y con qué se relaciona esto en sentido práctico? Que hay algunas personas que no tienen conocimiento de las yastras, hay personas que son muy fantasiosas, hay personas que son muy ingenuas, hay personas que son muy especuladoras en la vida espiritual y que creen que la vida espiritual es algo barato, creen que en la vida espiritual no hay que hacer esfuerzo, creen que con algún ritual mágico, esotérico, en algún mes o del año o del día o algo así extraño, van a poder alcanzar la perfección espiritual. Pero no es así, la vida espiritual no es barata. Krishna en el Bhagavad Gita dice que sin sacrificio no puede haber felicidad ni en esta vida ni en la siguiente. Entonces, la verdad, como les comentaba previamente, cuando tenemos buena conciencia, la vida espiritual es un néctar. La vida espiritual realmente es un néctar. Cuando cantamos en el Kirtan, cuando la yapa en Brahma Muhurta realmente tiene concentración, cuando leemos los pasatiempos de Krishna, cuando hacemos algún servicio en la comunidad entre Vaishnavas que se ajusta a nuestra naturaleza psicofísica de trabajo, hay mucho, mucho placer en la vida espiritual y todos lo sabemos. Si no, no puede ser que hace 10, 20, 30, 40 años o más que estemos en este movimiento. Pero a veces no encontramos ese néctar directamente, a veces hay que luchar porque la conciencia no está muy elevada. ¿Y qué sucede con esto? Que siempre en este mundo va a haber dualidades. A veces vamos a estar súper entusiasmados y a veces no. A veces vamos a ser muy felices y a veces no. Entonces, a veces vamos a tener muchísima salud física y a veces no. Pero el punto es que, como Vaishnavas, Krishna dice a lo largo del Bhagavad Gita que los que practicamos vida espiritual no tenemos que confundirnos por estas dualidades. No tenemos que ceder ante la alegría o la tristeza, la victoria, la derrota, la ganancia, la pérdida, el nacimiento o la muerte. Krishna en el Bhagavad Gita describe en casi todos los capítulos, desde el 12 en adelante, las cualidades que ennoblecen el carácter de un Vaishnava, de un trascendentalista. Y muchas veces en esas cualidades Krishna dice que el trascendentalista de primer nivel está más allá de las dualidades. No es que cantamos las rondas cuando nos sentimos bien y cuando estamos mal, no. O no es que hoy ofrecemos los alimentos porque estamos inspirados y mañana comemos boga. O no es que hoy hacemos nuestro servicio porque tenemos ganas y después nadie sabe de nosotros. Sino que Brahma, que nació de la flor de loto, que surgió del ombligo de Garbhodakaya y Vishnu, él al principio estaba confundido, estaba completamente desorientado, y él en su propia vida espiritual, bajo la instrucción de Vishnu, tuvo que hacer austeridades, tuvo que hacer sacrificio, tuvo que hacer yagya. Y lo mismo nosotros. Digo, hay gente sentimental, ignorante, fantasiosa, no instruida en el conocimiento trascendental, que cree que la vida espiritual es algo barato, en el que no hay que hacer esfuerzo, en el que con algún ritual esotérico, místico, en alguna noche de luna llena o algo así, no sé, que puede imaginar esa gente, va a lograr liberarse, prendiendo un saumerio, o no sé qué. Pero no, Brahma nos dio el ejemplo. Y piensen que nosotros pertenecemos a la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. O sea, Brahma es el iniciador de nuestro Sampradaya. Y él ya nos dio el ejemplo de que si querés la perfección espiritual, bueno, pues tenés que esforzarte, tenés que hacer yagya, tenés que hacer sacrificio, no te va a caer de arriba. Entonces, el punto es que Krishna mismo confirma esto en el Gita cuando dice que sin sacrificio no se puede ser feliz ni en esta vida ni en la siguiente. Y parte de ese sacrificio es saber tolerar las dualidades que hay en el mundo material, que hay frío, que hay calor, que hay alegría, que hay tristeza, que hay ganancia, pérdida,
victoria y derrota. Bueno, un trascendentalista, dice Krishna en el Bhagavad Gita, un trascendentalista que es de primer nivel, no se le agita la mente por esas dualidades y siempre se mantiene firme en su práctica de la vida espiritual. Y ese punto es muy importante. Bueno, después de que Brahma nació de la flor de loto que surge del tallo que está en el ombligo de Garbhodakaya y Vishnu, y luego de que Brahma hizo austeridad, penitencia, sacrificio, él recibió conocimiento trascendental. Y este punto es muy importante dentro de nuestra teoría del conocimiento Gaudiya Vaishnava. Todos nosotros tenemos necesidades materiales, necesidades espirituales. Las necesidades materiales las cubrimos formando familias, trabajando, estudiando, haciendo deporte, etc. Y las necesidades espirituales, en nuestro caso, tienen que lograrse satisfacer mediante la práctica del Bhakti Yoga. Y en el Bhakti Yoga, la devoción tiene que ir de la mano con el conocimiento. Ahora bien, ningún alma condicionada puede producir conocimiento perfecto. Porque estamos en ilusión, porque tenemos la tendencia a engañar, porque tenemos la tendencia a cometer errores, porque tenemos sentidos imperfectos. Entonces, yo recuerdo en la década de los 90, cuando hice el curso de Bhaktas, que ahora le llaman Introducción al Bhakti Yoga, nos enseñaban que ningún alma condicionada puede, mediante el razonamiento lógico o mediante la percepción sensorial material, producir conocimiento perfecto. Sino que el conocimiento perfecto que Brahma recibió fue por vía de revelación, no por los sentidos materiales, no por el razonamiento lógico, sino porque la suprema personalidad de Dios, Sri Vishnu, manifestó ese conocimiento en el Señor Brahma. Es decir, que el conocimiento perfecto no lo produce ningún alma condicionada. El conocimiento perfecto procede de los Vedas, y los Vedas proceden de la suprema personalidad de Dios. Y como la suprema personalidad de Dios es perfecta, el conocimiento que procede de él también es perfecto. No así el conocimiento que viene de los sentidos materiales o de la razón material. Y acá hay otro punto que quiero destacar. Como ustedes recordarán, Brahma ofreció oraciones en las que él glorificó al Supremo Señor Vishnu. Brahma le dijo a Vishnu que él es trascendental, que posee 6 opulencias, que es el tiempo eterno, la fuente de todos los mundos, que desciende al mundo por su propia voluntad, que sus pasatiempos se manifiestan a partir de su potencia interna y que son completamente trascendentales, que al descender el Señor Supremo expone los principios del Dharma, el camino hacia la perfección más elevada, que el Señor Supremo es el objeto de adoración más elevado y que es el disfrutador de todos los sacrificios, que es el único amigo y alma de todos, que es el sustentador de todos y que es el benefactor de todas las almas entregadas a él. Al hacer esto, Brahma sentó la metodología para ofrecer oraciones a la Suprema Personalidad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando un devoto ofrece oraciones al Señor Supremo, tiene ciertos pasos para hacerlo. Uno nunca tiene que pedirle algo directamente al Señor Supremo. Hay que seguir el ejemplo de Brahma. Cuando uno tiene un deseo que busca que el Señor Supremo nos lo pueda complacer, el proceso estándar es que primero se glorifica al Señor. Por ejemplo, oh Krishna, tú eres el Brahman Supremo, la suprema personalidad de Dios, el origen de los mundos, materiales y espirituales, todo emanado de ti, y los grandes sabios que saben esto perfectamente te adoran con todo su corazón. Por lo tanto, yo me postro ante tus pies de loto y te pido que me concedas, por tu misericordia sin causa, tu servicio devocional puro. Entonces, ese es el proceso. Uno no dice, che, Krishna, dame amor puro por vos. La cosa así no funciona. Cuando un devoto tiene que manifestarle un deseo al Señor Supremo, sigue los pasos de Brahma. Primero uno glorifica las cualidades trascendentales del Señor. Primero uno glorifica las opulencias del Señor. Uno glorifica los pasatiempos del Señor. Incluso uno glorifica a los devotos puros del Señor. Y después de toda esa glorificación, ahí viene el pedido. Pero el pedido nunca va de una o en primer lugar,
Siempre lo primero es la glorificación y después el pedido. Miren, a mí me llamó mucho, pero mucho la atención cuando leí el primer canto del Srimad Bhagavatam, que hasta una devota, en la situación tal vez más desesperada de todas, siguió este proceso de Brahma. Como ustedes saben, ya prácticamente al final de la batalla de Kurukshetra, dentro del bando de los Kurus, había quedado vivo el hijo de Dronacharya, Ashwatam. Y bueno, el pasatiempo es largo, pero quiero ir a esta parte en particular. Al final de la batalla, Ashwatam decapitó a los hijos de Draupadi, Arjuna lo capturó, Bhima y Krishna le pedían a Arjuna que mate a Ashwatam, Maharaj Yudhishthir y Draupadi le pedían a Arjuna que libere a Ashwatam porque era hijo de un brahmana y le debían respeto, pues Arjuna, bueno, le cortó la joya que tenía en la cabeza y todo eso y lo dejó vivo a Ashwatam, pero el traicionero de Ashwatam, no conforme con eso, queriendo eliminar toda la descendencia de la dinastía Kuru, de los Pándavas, Ashwatam, de traicionero que era, lanzó un arma Brahmastra que, según el Bhagavatam, es el arma que puede provocar el fin del universo material. El arma Brahmastra puede provocar el fin del mundo. Y Ashwatam, aunque Arjuna lo había largado, porque se lo pidió Draupadi y Yudhishthir, rencoroso, envidioso, Ashwatam lanza el arma Brahmastra para acabar con el último descendiente de los Pándavas, que era Parikshit Maharaj, que en ese momento estaba dentro de su madre, dentro de Útara, porque ella estaba embarazada, era un embrión en ese momento Parikshit Maharaj. Y Ashwatam lanzó un arma Brahmastra para obviamente liquidarlo. Iba a morir él, iba a morir su madre, posiblemente iban a morir los Pándavas, y Útara, viendo que se le venía encima un arma Brahmastra, el arma que puede destruir el mundo entero, ella fue hasta donde estaba Krishna, en su cuadriga, y a pesar de que el arma iba a aniquilar a su bebé, iba a aniquilar a ella, y tal vez a los Pándavas también, ella no dijo, Krishna, de una, salvame. No, ella, al igual que Brahma, primero le ofreció oraciones a Krishna, y después le dijo, por favor, salva el embrión que está en mi vientre. Pero en una situación tan extrema y tan límite, como que te lancen un arma Brahmastra, hasta la propia Útara fue ante Krishna, le ofreció oraciones, y después de que lo glorificó, recién ahí le pidió, salva al embrión que está en mi vientre, que era Maharaj Parikshit. Así que este punto es muy importante. Y también, ya llegando al final del encuentro de hoy, y analizando las oraciones de Brahma, Brahma oró al Señor Vishnu para poder obtener la misericordia del Señor, para poder obtener la habilidad de ordenar este universo material en particular, y sobre todo para no caer en el ego falso de creer que es el ser supremo del universo, para no confundirse, para no estar engañados, para no caer en el ego falso. Y nosotros también, aunque no seamos Brahma, podemos aprender de la actitud de este fundador de nuestra Sampradaya. Porque un devoto puro nunca piensa, yo soy genial, yo soy increíble, yo soy el mejor de todos, y soy tan avanzado que voy a hacer un servicio espectacular y mi servicio va a ser el mejor de todos. Un devoto nunca se la cree, un devoto puro nunca se la cree. Es más, en el Bhagavad Gita, Krishna dice que solo las personas que están influidas por las modalidades de la naturaleza material, y sobre todo las personas influidas por las modalidades más bajas, creen que son la causa del resultado de la acción. Creen que son verdaderamente ellos los que provocan como causa única que las cosas salgan como corresponde. Entonces, un devoto verdaderamente avanzado, para hacer su servicio de manera correcta, toma refugio en Krishna y toma refugio en los grandes devotos del Señor a través del proceso de ofrecer oraciones, como hizo Brahma.
Un devoto puro nunca dice, yo soy el mejor, soy reavanzado, soy puro, tengo la vaca atada y todo lo que hago es perfecto. No, un devoto puro es humilde y ora al Señor y ora a los acharyas previos y al maestro espiritual para poder hacer su servicio con verdadero conocimiento, con verdadera devoción, para el placer de Krishna, del Guru y de los Vaishnavas. Y el ejemplo práctico de esto lo dio Srila Prabhupada. Srila Prabhupada no era un devoto común. Srila Prabhupada, además de ser el fundador y acharya de ISKCON, Srila Prabhupada era un devoto puro. Srila Prabhupada es un Uttama Adhikari y además Srila Prabhupada es un Shaktiaveya Avatar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que aún en la elevadísima posición que Srila Prabhupada tiene como fundador de nuestra institución, como un devoto que está más allá de la contaminación material y que es puro, como un devoto que está más allá de ser Kanishta o Madhyama, sino que es un Uttama Adhikari. Y además, Srila Prabhupada es un Shaktiaveya Avatar. Y antes de venir a Occidente, antes de venir a esta parte del mundo en la que vivimos los melechas, Srila Prabhupada fue a la tumba Samadhi de Rupa Goswami y con mucha humildad y con mucha devoción, Srila Prabhupada ofreció oraciones a Rupa Goswami para que le dé su misericordia para poder cumplir con la misión que le había encomendado su maestro espiritual de poder predicar la conciencia de Krishna en el resto del mundo y en el habla inglesa. Entonces, así como Brahma oró a Vishnu para poder hacer su servicio de crear el universo y no caerse en el ego falso por hacerlo, porque Brahma no quería creerse el ser más importante de este mundo o confundirse y pensar que él es Dios. Bueno, del mismo modo, Srila Prabhupada, como nuestra acharya, nos da ese ejemplo. Con mucha humildad, con mucha devoción, oró a Rupa Goswami en su tumba Samadhi para que el Goswami le dé a Prabhupada la capacidad de cumplir con la misión que le dio Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Maharaj de poder predicar la conciencia de Krishna por el mundo entero en habla inglesa. Y ese punto es muy importante, es muy, muy importante. Entonces, a veces hay devotos comunes que tienen la capacidad de cantar muy lindo, o de dar una buena clase, o de adorar muy bien a la deidad. A veces hay devotos que son líderes de algún departamento en el templo, o son autoridades del templo, o hay devotos que son elevados a la posición de GBC, o hay devotos que son elevados a la posición de gurus, incluso dentro de ISKCON. Pero igual, al igual que Prabhupada, al igual que Brahma, aunque manifestemos algún tipo de buena cualidad o aunque tengamos algún cargo elevado dentro de ISKCON, tenemos que mantener la humildad. Hay que mantener esa humildad. Claro, cuando uno es un desastre y no hace nada bien, cuando uno no canta ni una ronda, no sigue ningún principio, es muy fácil ir al templo y decir a los devotos, y sí, yo soy el más caído, sí, porque es verdad, porque uno no hace nada. Claro, sí, soy el más caído. Y no es que uno sea humilde, uno es veraz. Porque si no canta ni media ronda, ni seguí ningún principio, y más vale que sos el más caído. No hay mucha humildad en eso. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno es un devoto virtuoso? ¿Qué es lo que pasa cuando cantás bien en el kirtan, cuando das buenas clases, cuando cocinás bien, cuando distribuís muchos libros, cuando administrás bien el templo, y encima te glorifican por eso? Y bueno, ahí uno se puede marear, ahí uno se la puede creer. Y si un devoto común se la puede creer, ¿cómo no se la va a creer Brahma, que es el arquitecto del universo? Más vale que se la puede creer. Y él ora a Vishnu para no creérsela, para no caer en el ego falso. Entonces, incluso los devotos que tienen buenas cualidades y que son virtuosos, no se las tienen que creer, no tienen que ser arrogantes, y tampoco tienen que andar buscando prestigio falso. De hecho, en el significado del canto tercero, capítulo 9, verso 23, Srila Prabhupada dice que ni siquiera una hoja de un árbol se mueve sin la sanción de Vishnu. Técnicamente, perdón, voy a citar a Prabhupada. Hay que recordar que ni una brizna de hierba se mueve sin la voluntad del Señor. Entonces nosotros no somos la causa del resultado de la acción. No somos la causa. No somos la única causa. El Bhagavad Gita dice en el capítulo 18 que hay 5 causas.
Estamos nosotros, está el cuerpo, está la circunstancia, el momento, pero también Paramatma. Paramatma también es la causa de lo que nosotros hacemos. No somos el único ejecutor. Entonces, mismo si uno tiene buenas cualidades, no tiene que ser arrogante, no tiene que creérsela, y uno tiene que saber que lo que uno hace está cohecho por el propio Señor Supremo en forma de Paramatma. Porque el Señor Supremo también es la causa de la acción. Y ni siquiera una brizna de hierba se mueve sin la voluntad del Señor. Entonces, ese es el punto. Y Prabhupada dice en el significado del canto 3, capítulo 9, texto 23, que si nosotros en nuestro servicio devocional nos mantenemos libre de ego falso y en un estado de humildad, con esa actitud uno se vuelve muy querido por el Señor y recibe todas, pero todas sus bendiciones para avanzar en la vida espiritual y así alcanzar la perfección más elevada. Hare Krishna, muchas gracias. Aum Tat Sat, todas las glorias a Prabhupada y a los devotos reunidos. Jai. Llamaste a mí, se le cansó la mano. A ver. Hare Krishna Prabhu, gracias por la clase, mis reverencias. Sí, Además, quería también preguntarle, conferencias para usted y para todos. gracias. Una alegría que Quería estén acá. quería preguntarle si en el mundo espiritual, Krishna Loka, Goloka Vrindavan, existe el tiempo. A ver, porque yo tengo entendido, sí, existe el tiempo, pero no en forma de pasado y futuro, sino que lo que yo recuerdo haber leído es que en el mundo espiritual el tiempo es un eterno presente. O sea, en el mundo espiritual es un presente continuo que nunca se acaba. Eso es lo que tengo entendido. Pero es un tiempo que no como el de acá, que todo lo devora, que Claro. Sí. O sea, en el mundo espiritual todo es un eterno presente, todo es un eterno presente, y obviamente no hay muerte en el mundo espiritual, porque el mundo espiritual, al igual que Krishna, tiene tres cualidades que es eternidad, conocimiento y bienaventuranza. O sea que todo transcurre en un eterno presente, donde nada se acaba, y además, también dicen las Yastras, que en ese eterno presente, en los pasatiempos que las almas liberadas tienen con Krishna en diferentes velocidades, la bienaventuranza va cada vez en aumento. Porque a veces hay gente que cuando explico esto me dicen desde la lógica material, bueno, pero si vos haces algo siempre que te gusta y que te da placer, el placer continuo en un momento se deja de sentir y se vuelve displacer. Pero así es el placer material. El placer espiritual, en ese eterno presente de Vaikunta, es un placer que siempre va en aumento, que crece constantemente. o sea que no hay ni pasado ni futuro. No, siempre hay un eterno presente. Hasta donde yo entiendo, hasta donde yo entiendo. Es un eterno presente. Sí, yo sentí lo mismo. Gracias. Pero con respecto a lo que usted decía al principio, me acuerdo que usted decía, uno canta las rondas, se empieza a purificar. Y todo. Yo decía, canto las rondas, me empiezo a purificar. Me voy a convertir en un devoto puro. Canto las rondas, hago... Y después me di cuenta que no, dije, qué gran error. Canto las rondas y todas mis anartas empiezan a saltar para que yo las vea. Claro. Y ahí fue donde, eso es lo que está dentro mío. Porque la batalla de Kurukshetra es la guerra que nosotros tenemos interior. Y Paramatma trabaja en la forma en que no, yo no te voy a dar la misericordia así. Vos la tenés que tratar de ver. Entonces ahí vi, tengo esto, tengo esto otro. Y empecé con una cucharita y resulta que después tenía que agarrar una pala para sacar todo Claro. ¿no? Y hasta ahora sigo con la pala, escarbando y no se termina nunca. Digo, no, era solamente para eso y muchas gracias por la clase, como siempre, estuvo muy linda. Sí, gracias. Sí, esa también es mi experiencia. A ver, dos cosas que quiero decir para ser fiel a las enseñanzas de Srila Prabhupada. Cuando en un momento dije que la vida espiritual no es barata, que hay que esforzarse, es cierto que nosotros seguimos, como nuestro acharya, la filosofía del gato y del mono en la vida espiritual. Con esto me refiero a que cuando una mona de un árbol a otro transporta su monito,
El monito tiene que agarrarse muy fuerte de la mamá para no caerse. Y así somos nosotros. En la vida espiritual somos iniciados por el maestro espiritual y damos nuestro mejor esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades en la práctica del sadhana bhakti y en la práctica del seva, del servicio. Entonces nosotros ponemos lo mejor de nuestra capacidad. Y así es como debe ser. Pero a su vez seguimos la filosofía del gato, que un gatito cuando es chiquitito, la mamá lo agarra acá de la piel del cuello y lo lleva de un lado a otro y el gato no tiene que hacer ningún esfuerzo, lo cual es lo contrario de lo que le ocurre al mono pequeño. Entonces, del mismo modo, para dar la visión completa de nuestro Siddhanta, nosotros por un lado en la vida espiritual damos lo mejor de nuestro esfuerzo para avanzar, pero por otro lado estamos dependiendo de la misericordia sin causa de Krishna, del Guru y de los Vaishnavas. Bien, y otra cuestión importante que va al ejemplo, a ejemplificar lo que decía Prabhu Chaturvusha, es que a veces cuando uno arranca la vida espiritual y es ingenuo, uno se siente muy espiritual, muy a veces como muy avanzado. Pero como dijo Chaturvusha Prabhu, un ejemplo, yo lo escuché de su santidad Bhaktivushan, Swami Maharaj, que es el ejemplo de cuando los devotos van a hacer ghee con los panes de manteca. Cuando uno compra un pan de manteca la ve toda muy homogénea, muy purita, muy linda. Como que, pero cuando hay que derretir en la olla la manteca para hacer el ghee, ahí vemos que esa manteca no era tan pura como parecía. Y ahí hay que ir filtrando y filtrando y filtrando las impurezas. Y lo mismo nosotros, al principio, a mí me ha pasado, mis primeras fiestas de domingo, cantar Hare Krishna era un vuelo, era algo pero de otro mundo. Y leía, y encima yo allá al principio empecé los libros de Prabhupada y dije, ya tengo la vaca atada, listo, ya todo resuelto. Y después con el servicio uno comienza a ver, pero tengo esta narta, estoy identificado con el cuerpo, tengo este deseo, y ahí se corta ese éxtasis y tenés que empezar a remar la dulce de leche por momento. Y bueno, pero ¿por qué? Porque está bien, porque uno cuando ya está en esa parte del proceso, está en la purificación. Uno está, y se da cuenta que realmente ser un devoto puro es algo muy elevado y no es algo barato y algo que se consiga así de casualidad. No, está el esfuerzo personal que uno hace como devoto y está la misericordia que recibimos de Krishna, del Guru y los Vaishnavas. Así que eso va en línea con lo que decía Prabhu Chaturvusha. Nos pasa a todos, Prabhu. Si uno se cree muy puro, ya medio que está bastante maya. Sí, Humada. Hare Krishna, Prabhu, reverencias para todos. Muchas gracias por la clase, Prabhu. Eh, Prabhu, una pregunta. En la explicación que usted da de Brahma, cómo aparece, ¿no? Nace del ombligo del señor Vishnu, de la mente del señor Vishnu, ¿no? Entonces, también se ha explicado, por decir las jivas, nosotros que caemos del mundo espiritual, no estoy preguntando por qué caemos, sino cuando caemos, se dice que no caemos de frente al mundo material, sino en la forma de Brahma, como un pie arriba y un pie abajo, ¿no? Seguimos un pie en el mundo espiritual o un pie en el mundo material. Entonces, ¿qué diferencia, si es que la hay, entre el Brahma que nace del señor Vishnu con el Brahma que al caer del mundo espiritual? Bueno, primero que yo he escuchado que cuando el alma, en relación con lo que usted dice, he escuchado que cuando el alma cae, ocupa primero la posición de Brahma. Lo he escuchado eso, pero no recuerdo haberlo leído. Lo voy a buscar, no recuerdo haberlo leído. Lo que sí recuerdo haber leído, Madre Humada, es que generalmente el cargo de Brahma en cada universo material lo ocupa una Shivatma, es decir, un alma individual. Y lo que sí dice el Bhagavatam, porque eso sí recuerdo haberlo leído, es que cuando no hay un alma espiritual individual lo suficientemente piadosa y lo suficientemente cualificada para ocupar el puesto de Brahma,
en esos casos excepcionales es el propio señor Vishnu el que asume la posición de Brahma. Eso lo recuerdo, ¿sí? Después también lo que he escuchado respecto de Brahma, que durante el día de Brahma, o sea, el universo material, Brahma rige un solo universo, y en cada universo hay un Brahma. Nuestro Brahma tiene 4 cabezas, hay Brahmas de otro universo con muchísimas cabezas más. Entonces, el universo tiene sistemas planetarios bajos, medios y elevados. Pues según el Bhagavatam, durante la noche de Brahma hay una parte del universo material que es destruida, durante la noche de Brahma. Y cuando Brahma, al otro día, tiene que reconstruir toda la parte que se destruyó. Eso lo recuerdo. Pero también recuerdo que al final de la manifestación cósmica se comienza a destruir prácticamente todo el universo y que muchos así grandes trascendentalistas que están en las partes superiores del universo van hacia el planeta de Brahma, Satyaloka, y desde ahí se elevan todos juntos al mundo espiritual. Eso recuerdo haberlo leído también, que Brahma y sus devotos finalmente se liberan, también se liberan. Pero también escuché hace muchos años de un gurú de ISKCON en una clase que como Brahma crea semidioses, muchas formas de vida, y es asistido también por los Prajapatis, a veces como que Brahma, pero no lo leí eso, lo escuché, que a veces Brahma como que se cae en maya con su propia creación, como que le fascina tanto lo creado, que desde el puesto de Brahma, en vez de elevarse a Vaikunta, se degrada hacia otras formas de vida. Eso lo escuché, no lo leí, eso no lo leí. Y realmente voy a ser muy franco. A mí me cae muy mal cuando hago alguna pregunta a un gurú de una clase o cuando hago alguna pregunta a un devoto de una clase y especulan y responden cualquier cosa porque no saben. Entonces yo no sé realmente la respuesta a su pregunta y sí digo lo que he leído y lo que he escuchado. Pero no quiero de ninguna manera inventar una respuesta para hacerme el que sé, porque no lo sé. Está bueno eso. Muchas Prabhu, gracias. gracias, realmente. Gracias. Buenísimo. Sergio, una pregunta. No, bueno, yo lo que quiero hacer es agradecer una vez más. Yo me pregunto si Chitrak tendrá voluntad algún día de hacer un texto en donde sistematice, como lo hizo en la clase de hoy, como lo hace siempre, todo el conocimiento de una manera tal que uno encuentre muy rápida y claramente toda la información que uno pueda llegar a necesitar, ¿no? Porque la clase de hoy fue eso, ¿no? El ordenar muy clara y muy precisamente toda una serie de conocimientos que, por lo menos los que yo he leído, están como un poco disperdigados en muchos textos, ¿no? Y esta forma de exponer la que él tiene son muy útiles y necesarias. Entonces, no sé, habría que hacer, Prabhu me parece, ¿no? Con todo respeto, le sugiero una suerte de como es el título, sería Krishna for Dummies, ¿no? O sea, algo que lleve adelante todo esto de una manera eh, muy sistemática y muy clara, ¿no? Muy precisa. Para mí siempre es muy refrescante escucharlo porque ordena un montón de cosas que están como sueltas y desperdigadas, ¿no? En mi cabeza y le dan toda una coherencia que yo agradezco mucho. Y también agradezco que no se quede solo, digamos, en lo intelectual, sino que también aborda desde un punto de vista espiritual, ¿no? Todo lo que menciona y toca en sus charlas. Así que bueno, valoro mucho
a la persona de Chitrak y sus clases. Gracias. Bueno, el agradecido soy yo con todos ustedes porque realmente estoy lleno de defectos, pero aún así siento la necesidad de devolver un poquito de lo que adquiero de todos los devotos, de mi maestro, de Prabhupada, de Krishna mismo, y siento que Krishna es maravilloso. O sea, yo trabajo en 5 lugares distintos, hay días que trabajo, hay varios días a la semana que trabajo mañana, tarde y noche, que en un mismo día voy a 4 lugares distintos, que no tengo ni tiempo para tomar prasadam, que tengo que llevar en la mochila algo y en cada recreo, en 10 minutos, estoy tomando prasadam en cuotas a lo largo del día. Y a mí me cuesta mucho, por ejemplo, ir al templo físico, dedicarle un tiempo. Y sin embargo, Krishna fue tan misericordioso y acá los devotos son tan misericordiosos, Prabhu de Nopal especialmente, que justamente puedo hacer el servicio en el formato que se ajusta a mis limitaciones. O sea, poder estar con todos ustedes de manera virtual, esto para mí es increíble, porque me da la posibilidad de estar activo no solamente con el sadhana, sino con servicio e incluso con todas las limitaciones que tengo en cuanto a tiempo. Y así que yo estoy muy agradecido con ustedes, porque me dan la posibilidad de leer, de estudiar. O sea, yo me presento ante ustedes a dar una clase de 1 hora, pero detrás de una clase de 1 hora hay horas de lectura, hay horas de escritura, de organizar esto, de sistematizarlo. Así que, o sea, el resultado final es esta clase, pero atrás de todo esto es como, hay mucho tiempo de preparación. Entonces son horas que se van ocupando en servicio devocional. Y eso hace que la vida sea trascendental, realmente trascendental. Y uno cuando estudia las yastras está orando a Krishna con la inteligencia. Y no es únicamente este rato de hora y media que compartimos. Hay que leer, hay que escribir, hay que modificar. Después voy, lo imprimo en forma de un texto que voy siguiendo al momento de dar la clase. Entonces, bueno, es interesante. Y también, sí, lo que decía Prabhu Sergio, en un futuro, y voy a tener que escribir libros, sí. Ya mi maestro espiritual me dijo eso, en un futuro voy a tener que escribir, pero bueno, pero para eso hay que avanzar más todavía. Y sí, Sergio, si ustedes son tan misericordiosos, desearía para algún día hacer ese servicio, que me den sus bendiciones. ¿Sí? Porque sin las bendiciones de los Vaishnavas, ese servicio no se puede hacer. Una cosa que casi nadie hace y que hoy miré en usted, es una cosa que mi Guru Maharaj lo dijo en una clase acá en Montevideo. Cuando no sé, no sé. Eso es importantísimo en reconocer. Le hicieron una pregunta y él dijo, no sé. Y dijo, yo no le voy a decir algo que no sé, no tengo por qué saberlo todo. Claro. Y cuando uno tiene esa disposición y dice, uno puede decir, quedo en evidencia como que no sé, pero mejor la franqueza y eso hace que uno vea en la persona que es más sincera de lo que uno podía ver. Y es cierto eso. Queda feo a veces cuando se especula y uno después va a la lectura y dice, queda feísimo. Así que si lo admiraba, bueno, ahora más por la humildad esa de decir, no, no sé. Y tiene la franqueza y la bonomía de ser sincero con nosotros. Así que muchísimas gracias. No, una cosa importante que en relación con esto, que a veces en la vida espiritual somos especuladores y fantasiosos los que somos neófitos. ¿Por qué? Porque muchas veces dice que el maestro espiritual lo sabe todo, pero el maestro espiritual no es que sabe la diferencia entre la actualización nueva de Windows de ahora y la anterior, o, o que conoce de termodinámica, física cuántica, astronomía, o sea, y ahí y hay algo muy importante que aprendí en el Bhagavad Gita, que Krishna dice que el devoto puro lo sepa todo, quiere decir que sabe que Krishna es la fuente de todo, eso es saber todo. O sea, no qué diferencia tiene un motor eléctrico con uno diésel o de nafta, o sea, hay cosas que el devoto puro no va a saber, o un tratamiento médico, porque no es ni odontólogo, ni ingeniero, ni... A veces uno por la profesión que tiene sabe mucho de su profesión, pero no de otra. Entonces, que el devoto puro, explica Krishna, lo sepa todo, es que sabe que Krishna es la fuente de todo. Eso es saber todo. No que sabe todo de filosofía, de ingeniería, de mecánica, de economía, de estrategia militar, de medicina, ¿no? Saber todo es saber que Krishna es la fuente de todo. Ahí ya sabes todo. Prabhu, me gustaría agregar que usted dice que en las horas de preparación se nota
se nota muy claramente. Y bueno, qué alegría que parte de las instrucciones de Suro hayan sido escribir, porque esperamos ansioso de ese texto. Entonces, ahí usted tiene un fascículo ahí que ha mostrado, podría, en fin, editarlo de alguna forma. Yo ya lo estoy comprando, Prabhu, ¿eh? Sí, sí, la primera instrucción así que me dio mi maestro en ese punto era que tenía que enseñar la Shastra. Que tenía que enseñar. Y que nunca me olvide, cuando escriba un texto, escribir siempre primero el Mangalacharana, las oraciones previas que se deben hacer antes de escribir un texto. Primero el Mangalacharana y después el texto. Y bueno, pero sí, es más, en la vida humana uno tiene que dejar algo que no solamente sea su propio avance, sino que el avance espiritual hacia otro. Prabhupada explica eso. Sobre todo Prabhupada lo dice en el significado que, en algunos significados, que sobre todo la gente que está en la orden de vida de renuncia, que no tienen que ser parásitos de vivir a costa de los demás, sino que la gente que está en la orden de vida de renuncia, los sannyasis, tienen que componer obras trascendentales para la iluminación de la gente en general. No es que yo quiera ser sannyasi, no apunto a eso, pero sí, bueno, si Krishna me puso a estudiar todo esto y si tengo la facilidad, intentar compartirlos con los demás. Por ahí Bueno, hay la más. última. Ok, pero gracias. No, realmente, bueno, hay muchos devotos muy sinceros, buenos predicadores, muy chástricos que uno se inclina a escuchar, pero realmente, como los devotos lo han mencionado, ¿no? No solamente que tiene conocimiento, tiene bastante, mucha realización espiritual y sobre todo se nota su fuerza espiritual en la sinceridad. Y la sinceridad es lo que nos va a llevar de vuelta el deseo, ¿no? De servir, la sinceridad en el corazón nos va a llevar de vuelta a Krishna. Sí, pero eso es fruto simplemente de la buena asociación, surge de ahí, ¿eh? Porque uno en realidad es un espejo. Cuando usted se pone frente al espejo, no la va a mostrar de pelo negro, ni de piel oscura, ni la va a reflejar el espejo como usted es, con su pelo claro, con su tez blanca, porque el espejo no inventa nada. Nosotros somos como un espejo que reflejamos las buenas cualidades de la gente con la que estamos en contacto. Ustedes no saben lo importante que es para mí el sadhusanga que tengo con todos ustedes, porque uno refleja las buenas cualidades de los devotos. Es más, yo me doy cuenta. Bueno, son muchas cosas que uno se da cuenta, pero uno refleja las buenas cualidades de aquellos con los que tiene asociación. Funciona así. Porque si uno se queda solito, le surgen todas las anartas de nuevo. Esa es la realidad, no es la realidad. Por eso yo estoy agradecido con todos ustedes y por eso también me tomo con mucha responsabilidad el servicio. No es que me siento acá y leo y hago tipo como un payador que empiezo a improvisar. No, o sea, yo entiendo que es un servicio. Mismo hasta, por ejemplo, ¿vieron cuando alguien está de novio y se va a encontrar con su novia y dice, bueno, ahora antes de ver a mi novia me voy a bañar, me voy a cambiar, me voy a poner lindo? Mismo cuando un devoto se está preparando para, bueno, yo me baño porque ahora voy a servir a los devotos, a Krishna. Uno se va preparando, me pongo el tilak porque voy a estar con los devotos, me baño, me cambio, o sea, todo se va volviendo una meditación. Todo se va volviendo, porque uno le quiere ofrecer a Krishna y a sus devotos un servicio de calidad. Entonces, no solamente que preparas, te estás bañando, bueno, porque vamos a hacer servicio, nos ponemos tilas porque vamos a hacer servicio, nos cambiamos, nos sacamos la ropa del trabajo porque vamos a hacer servicio, y todo va influyendo sobre la conciencia. Y mismo, y es la realidad, o sea, cada devoto sabe las cualidades que hay que tener en su servicio, que en realidad uno prepara la clase, se los cuento esto como orador, uno prepara la clase, pero uno termina diciendo mucho más de lo que preparó. ¿Por qué? Está para mati. Y porque casualmente uno es un instrumento. O sea, esa es la conciencia interna de un orador Vaishnava.
O sea, hay devotos que no preparan la clase y realmente les fluye todo y son devotos que son increíbles. Hay devotos que no, que precisamos preparar las clases, pero aunque las preparamos, decimos mucho más de lo que preparamos. ¿Por qué? Porque ahí está activo Paramatma en el servicio del orador. Y, y en los miembros de la comunidad que escucha el auditorio hay necesidades, hay deseos, y Paramatma va haciendo que alguien escuche lo que tiene que escuchar, y uno pone la cara. Y es así. Y es así, esa es la naturaleza del orador en conciencia de Krishna. Y a veces prepara una cosa y termina con otra Sí. diferente porque Paramatma lo sacó de ahí. Y uno tiene que estar, y al final uno agradece, y lo mismo pasa cuando estás cantando y uno dice, bueno, Krishna tenía un propósito, Krishna quería inspirar a alguien y yo justo estoy acá. Sí, gracias a la Prabhu, esto que misericordia acaba de pasar. Perdón, adelante, Chaturanga. no, que gracias a la misericordia de la familia de Nupal, digo que junto con el Kendra empezaron esto, ya desde hace 4 años, no hicimos el cumpleaños, no festejamos el cumpleaños, una barbaridad, no pusimos en las redes el festejo de los años, pero hay que agradecerle que viene, igual que usted, Prabhu, viene de trabajar, sale a las 8, viene corriendo 30 cuadras, a veces tarde y todo lo demás, y nos da la posibilidad de asociarnos, en mi caso, que hay poca asociación acá, a veces una vez por semana, de tener aunque sea un rato de lectura, y eso, uno tiene que ser eternamente agradecido con eso. Sí, sí, sí. Sí, y además esa cuestión de ISKCON que tenemos, ya vamos, Sergio, esa cuestión que tenemos de ISKCON del sándwich trascendental, ¿no? De que tenemos un programa a la mañana, y si cerrás con un programa a la noche, a la chapa del otro día, ya venís con buena conciencia. Prabhu, ¿qué ibas a decir? Sí, no, que justamente si usted tiene la sospecha de que ha dicho cosas que necesitábamos escuchar, yo le aseguro que hay 2 cosas que usted mencionó hoy. No voy a precisar cuáles, pero son 2 cosas que usted describió hoy que yo hoy necesitaba escuchar, realmente. O sea, le confirmo claramente que así fue, para que lo tenga y bueno, le siga alentando en su prédica, ¿no? Bueno, Eso. bueno, gracias, Prabhu. Y otra cosa que les quiero comentar, que a veces uno entre amigos devotos dice, me gusta la clase de este devoto, no me gusta la de otro, pero ¿saben también lo que puede experimentar en este servicio? Que cada orador tiene su público. A mí, por ejemplo, una vez se me acercó una devota en el templo acá de Buenos Aires. Nosotros tenemos el programa arriba y cuando termina la fiesta de domingo se trazaban como en un subsuelo. Y un día se me acercó una devota y me dice, Bravo, es que yo nunca entiendo sus clases, yo no sé qué está queriendo decir. Claro. Y mis clases no le servían, pero sin embargo las clases de otros devotos sí. Entonces también, a veces también hay que tener en cuenta algo, que el que organiza el servicio de invitar oradores no tiene que ser cuadrado. No hay que imponer como un formato único para que el orador se exprese. Sí, por supuesto, hay ciertas reglas y regulaciones, que tiene que conocer los libros de Prabhupada, que tiene que seguir cierto sadhana, que tiene que explicarse, que tiene que hablar correctamente, no anda haciendo... pero más allá de ciertas normas muy, muy básicas, tampoco hay que controlar mucho a los oradores. Sí, de ciertas reglas básicas. ¿Por qué? Mi experiencia me dice que cada orador tiene su público. Y lo que tal vez de un orador no te llega, sí te llega de otro. Yo recuerdo un día, estaba en una fiesta en el templo y a veces hacen esa modalidad, ¿no? A mí me ha tocado, me han invitado a hacer eso una vez. En una fiesta, 2 oradores dan la clase y uno, por ejemplo, expone tatua y el otro lila. Cuando habla del aprendimiento, uno habla de la filosofía, de esa expansión de vida, y el otro habla de los pasatiempos. Está buenísimo eso. Está muy bueno. Das clase con algún otro devoto, está bueno. Y recuerdo que un día estaba escuchando. Uy, no llegué a leer lo que decía el Prabhu Lakshmivat. Bueno, Ya lo leo. y sí, y vos ves la misma clase, 2 estilos de oradores totalmente distintos.
El que te explica tatua, filosofía así bien abstracta, y el que te habla de lila. Y a uno le llega una cosa, a otro le llega otra, cuando llegan ambas. Dice Hare Krishna, reverencias a todos. Una vez escuché a un devoto decir que el día comienza la noche anterior, es decir, que es lo último que hacemos antes de ir a dormir. O sea, Sí, ¿con qué nos asociamos? sí, correcto. Sí. Bueno, como todo tiene que tener un buen final, le volvemos a agradecer a Prabhu Chitrak. Prabhu Chitrak, habíamos convenido que todos los, o sea, como nosotros seguimos una metodología que se fue dando así siempre y tratando de ver cómo podemos estudiar, escuchar. Entonces el Srimad Bhagavatam lo vamos a ir siguiendo casi toda la semana, porque eso es lo que estamos haciendo. Con algunas, con dos alteraciones a veces de lilas que se encarga Radhasita, pero dentro de la semana es el Srimad Bhagavatam lo que se da. Y para seguir esa línea, como es el Srimad Bhagavatam, el tercer viernes de cada mes, el Trap Prabhu se compromete con nosotros para poder mantener ese conducción, que van a estar otros devotos que vamos eligiendo para que vayan desarrollando también el Srimad Bhagavatam con diferentes puntos, pero siempre tratando de seguir el hilo de la lectura, que es muy importante. Y como eh, ya también es bueno cuando se sabe cómo va a ser el hilo, ir repasando, leyéndolo a la escritura con anticipación para que entonces cuando se aprovechen las clases de explicación del texto de un punto hasta otro punto, entonces ya todos entendemos de ese, pero también no es que vamos a saber igual, sino que también podemos hacer mejores preguntas, cosas que a veces se van surgiendo de los sadhusanga. Eso es lo que intentamos tratar de compartir y que da mucho resultado. Chakrabuya lo ve a la mañana conmigo, cómo se dan los temas, ¿no? En el Shimabatan de la mañana del Grupo de México. Y realmente es así, es algo que se va dando y es un excelente sadhusanga. Eso por un lado. Y por el otro lado, mañana vamos a tener a uno de esos devotos que está dentro de ese grupo de México, se llama Adideva, un discípulo de Krishna Yetra, así que lo van a conocer. Nosotros con Chaturbuya ya lo conocimos, es un excelente devoto también, es un buen orador y es muy, pero muy reflexivo, así que nos va a dejar la cabeza dada vuelta, pero va a estar bueno porque nos va a hacer reflexionar qué es lo que nosotros tenemos que hacer en la vida que nosotros llevamos en nuestro proceso. Así que les comparto esa premisa para mañana a las 20. Y el domingo, bueno, seguimos con los lilas de Krishna, no, Kalki Avatar. Bueno, por ahora todo está así dado para esta semana, así que bueno, muchísimas gracias nuevamente Chitra Prabhu. Y bueno, y los que están acá y los que nos siguen, hay 7 personas que nos están siguiendo, había una chica nueva, María de los Ángeles, así que Hare Krishna, muchas gracias por seguirnos. Y bueno, y de Perú también nos estaban siguiendo. Saludo a Jimmy Porras y a otros devotos más de diferentes lugares. Hare Krishna, que tengan buenas noches. Mañana nos vemos a las 20:30. Haribol. Y Gracias. Hare Hare Krishna. Haribol. Haribol. Haribol.